Dios bendiga sus vidas y la vida de su familia. En el video anterior hablamos de la introducción de la doctrina de la salvación o soteriología. Dijimos que es el estudio bíblico de la salvación. Explica cómo Dios, por amor, rescata al ser humano del pecado mediante la obra del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. La salvación no se gana por obras, es un regalo de gracia, recibido por medio de la fe y explicado por el Espíritu Santo. Incluye etapas como la justificación, la regeneración, la santificación, la glorificación, entre otras, mostrando todo el proceso de la vida cristiana. También afirma que Dios sostiene al creyente hasta el fin y que la salvación produce frutos visibles como el amor, la santidad y el servicio. Entonces, entremos en el tema 2. Que el tema 2, que es la primera etapa llamada la elección o predestinación. A esa la hemos llamado el amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios. No olvide, la elección o predestinación. Y para eso utilizaremos Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Y póngale atención a lo que dice. Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire qué maravilla. Dios pensó en nosotros por amor, para que seamos sus hijos, para que seamos santos, para que seamos apartados, desde mucho antes que fundara, que creara el mundo. ¿Qué les parece? Tremendo, maravilloso. Mire, desde allí podemos darnos cuenta cuánto nos ama Dios. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios verdadero, del que nos habla la palabra de Dios. De ese hablamos, ¿sí? Del Señor Jesucristo, en otras palabras. La doctrina de la elección o predestinación no es un misterio oscuro reservado para teólogos, por si acaso, sino una revelación gloriosa del amor eterno de Dios a todos nosotros. Antes de que el mundo existiera, antes de que el hombre cayera, Dios ya había planeado redimirnos en Cristo. Imagínense, sabía que íbamos a caer, sabíamos que íbamos a fallar, pero Él ya había planeado cómo rescatarnos a través de su Hijo Jesucristo. Qué amor tan maravilloso que tiene Dios para nosotros. Esto no se trata de una decisión fría o impersonal, sino del amor eterno del Padre que decidió salvar por pura gracia a quienes pondrían su fe en su Hijo. Ese es el asunto. Escuche bien, a quienes pondrían su fe en su Hijo. Es que no todos quieren creer en el Señor Jesucristo, pues. Sí les animamos y hacemos estos videos para esto, para que crean en el Señor Jesucristo, para que también sean parte de esa elección, ¿sí? De ese llamado, como hablaremos más adelante. Crean en el Señor Jesucristo, pero no solo de labios, sino también de corazón. Ahora, entender la elección no debe producir orgullo, ¿sí? Sino humildad. Porque uno se puede poner vanidoso, orgulloso, diciendo, wow, a mí el Señor me rescató, a mí me aceptó, a mí me llamó y a ti no. Es para todos. Es para todos, como dijimos antes, para blancos, para negros, para de cualquier raza, de cualquier nación, para toda criatura que se encuentre en la faz de la tierra.
¿sí? Eso debe producir humildad, debe producir adoración, adorarlo por habernos elegido y darle gracias. Gracias, Señor, porque estaba en una condición de muerte espiritual, pero tú decidiste elegirme. Yo te agradezco, yo alabo y glorifico tu nombre. Porque fuimos escogidos no por méritos, como dijimos antes. Miren, no porque tengo cuantos títulos, no porque tengo mucho dinero, no porque soy el más guapo. No, no. Sino por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios que ha sido derramada en aquellos que creen en el Señor Jesucristo, por si acaso, que se entiendan en esto. Ahora, hablemos del origen de la elección. ¿Sí? ¿Para qué nos elige? Para la eternidad. Esta vida no termina aquí. Falta la más importante, la más maravillosa, donde no habrá muerte, llanto, dolor, entre otras cosas. La vida eterna. El cielo, un lugar especial que el Señor tiene preparado. Ahora, les cuento que Dios no improvisa. Todo lo que Él hace es dentro de un plan eterno y perfecto. Todo planeado por Dios. Perfecto, Él no se equivoca. La elección fue un acto que ocurrió antes de la fundación del mundo, como lo estamos viendo en la palabra. Esto significa que antes de existir el pecado, ojo, ya existía la gracia. ¿Sí? Ahí estaba presente el amor de Dios para nuestras vidas. Por eso, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mire, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ojo con eso, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ojo, antes de los tiempos de los siglos. Fue por pura gracia. No por los méritos nuestros, no. Por la gracia de Dios. Y saberlo es maravilloso. Dios nos escogió en Cristo, no fuera de Él. Fue en Cristo porque Él fue que sacrificó su vida por nosotros. Cristo es el centro del plan de salvación. No existe salvación sin Jesucristo. No existe. No hay. Es Jesucristo. Y todos los escogidos son amados en Él, en Jesucristo. No existe, ¿sí? Esto demuestra que la salvación no comenzó por si acaso en el Calvario, sino en el corazón eterno de Dios. Ya lo había pensado. Ya sabía que íbamos a pecar, pero al mismo momento pensó cómo nos iba a rescatar. Por amor, por pura gracia. Ahora, el propósito de la elección. ¿Para qué nos elige? Para ser santos. Y una vez santos, nos adopta como hijos. Ahí sí podemos llamarnos, yo soy hijo de Dios. Porque mucha gente dice ser hijo de Dios, no se ofendan por la verdad. Entienda que todos somos creaciones de Dios. Y el ser humano es una creación especial. Pero hijo de Dios es aquel que es elegido, que es llamado, ¿sí? Que ha pasado todo este proceso y llega a la santidad. Y ahí lo adopta como hijo. Ahí puede decir hijo suyo, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios, dice San Juan 1:12. El apóstol Pablo declara que fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es que vemos, hay gente que siguen, que no permanecen en santidad. Entonces han confesado a Jesucristo de los labios nomás y no lo han invitado a su corazón. Por eso estamos explicando esto para que se comprenda bien cómo llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. La elección no es solo para ser salvos del infierno, por si acaso, sino para vivir una vida consagrada, para vivir una vida consagrada. Dios no solo quiere salvarnos, quiere transformarnos. Es que si no hay transformación, no hay santidad, pues. No podemos ser adoptados como hijos, en otras palabras. Entonces tenemos que ser transformados. Para eso nos elige. Además,
La elección incluye la adopción como hijos. Mire, tiene que transformarnos, ¿sí? Para que seamos santos, para después adoptarnos como hijos. Porque Dios no puede adoptar a un hijo que no es santo, porque Él es santo, santo, santo. Como se dice, 3 veces santos. El propósito de Dios no era formar siervos, por si acaso, sino una familia espiritual, ¿sí? Ser escogido es ser llamado a pertenecer a la familia de Dios, a disfrutar de una relación íntima con el Padre. Para eso nos ha elegido, para eso nos ha escogido, para eso nos está llamando, ¿sí? Ahora, la motivación de la elección. ¿Cuál es la motivación? El amor de Dios. El maravilloso amor de Dios. El texto dice, en amor, habiéndonos predestinados, según el puro afecto de su voluntad. Mira, el amor es la motivación de Dios. Nos ama tanto. Cuando usted piense que no le aman en este mundo, que es rechazado, despreciado, piense, Dios le ama. Pensó en usted desde antes de la fundación del mundo. Y eso le va a alegrar su vida. Aquí se revela el corazón de la elección. ¿Cuál es el corazón? El amor. Dios no nos eligió porque vio algo bueno en nosotros, ni porque supiera que le seguiríamos. No, nos eligió porque Él es amor, porque nos ama. Nos ama. Jeremías capítulo 31, versículo 3, mire lo que dice. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Con amor eterno te he amado, que nunca va a parar de amarnos. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Mire cuánto nos ama Dios. Por eso nos ha elegido. Este amor no cambia, no se agota, no depende de nuestro desempeño. El amor eterno de Dios es la raíz de nuestra salvación. Y nada puede separarnos de Él, nada, absolutamente nada ni nadie. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 38-39 dice, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso es, ¿no es cierto? Ahora, veamos la respuesta a la elección. Con qué pena que muchos no responden a la elección de Dios. No responden, niegan, ¿sí? Lo rechazan. Pero en un momento de nuestras vidas, no podremos sostenernos y decir, Señor, acepto tu elección, acepto tu llamado. Ahora, escuche bien, la elección no elimina la responsabilidad humana. Dios llama, pero el hombre debe responder en fe. Es la fe que nos lleva a creer. Por eso primero trabaja el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que nos convence, se comienza a avivar la fe y nos hace buscar al Señor. La elección divina se hace visible cuando el pecador oye el Evangelio y responde con un corazón rendido. Por eso predicamos. Por eso hacemos estas palabras, estos videos, para que llegue a usted, para que llegue a muchos, a miles, por no decir millones de personas, para que se enteren de la verdad, para que escuchen la palabra de Dios y esa palabra les haga responder al llamado del Señor a ser hijos de Dios. Por eso la elección no es excusa para la pasividad, sino motivo de entrega, motivo de gratitud y motivo de obediencia. Heme aquí, aquí estoy, Señor. El que comprende que fue elegido vive para agradar a aquel que lo llamó. Eso es lo que no entienden muchos. Tal vez algunos no han aceptado a Jesucristo de corazón porque no viven de esta manera. El que comprende que fue elegido vive para agradar a Dios, a aquel que lo llamó, para agradar a Él. No vive una vida carnal.
Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, miren la recomendación que se da. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tenemos que vestirnos de todas estas cosas, mostrando que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora hablemos de el resultado de entender la elección. ¿Cuáles son los resultados? Primero, humildad. Eso trae humildad. Porque entendemos que nada hicimos para merecerla. Nada, no es nada. Lo hizo por pura gracia el Señor. Segundo, la seguridad. Porque si Dios nos escogió, nadie podrá arrebatarnos de Él. Nadie. Y tercero, adoración. Porque reconocemos su soberanía y su amor. Y le adoramos por eso. Y cuarto, misión. Porque el elegido no se encierra, sino que proclama al Salvador, le proclama a otros, le predica a otros, le testifica a otros. ¿Sí? Entonces concluimos, el amor que nos escogió, antes que tus ojos vieran la luz del mundo, Dios ya te había amado. Antes que pecaras, Cristo ya había sido preparado como cordero inmolado. Y antes que el mundo existiera, tu nombre ya estaba en el corazón del Padre. La elección no es una doctrina para dividir, sino para adorar. No es una idea fría, sino una llama ardiente del amor eterno de Dios. Aquel que te eligió te llama hoy. Escucha, aquel que te eligió te llama hoy a andar como escogido, a vivir en santidad, a reflejar el amor de aquel que te conoció desde la eternidad. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Oramos al Padre que bendiga esta palabra, que esta palabra pueda llegar a usted, ¿sí? Le pueda abrir su corazón para recibirla, ¿sí? Y se rinda a los pies del Señor Jesucristo. Y una vez aplicada a su vida, que hágale llegar a otros, que otros se enteren que son elegidos por el Señor para ser adoptados como hijos suyos, ¿sí? Dios bendiga grandemente esta palabra en sus vidas.